Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Naruto, el heredero de las sombras. Capítulo 11. Los niños del orfanato disfrutaron de un festín excepcional. Como era de esperar, los regalos de Yami no eran comunes. La mayor parte de la comida que trajo consistía en distintos tipos de carne, un lujo para los huérfanos del orfanato de Konoha. Normalmente, solo tenían la oportunidad de comer carne 2 o 3 veces al mes, e incluso entonces, las porciones eran pequeñas. Por lo tanto, la comida de hoy fue un regalo verdaderamente especial. Sin embargo, Yami no estaba de muy buen humor. Su expresión seguía siendo sombría y hablaba cada vez menos. ¿No te gustó la comida? Nono observó su comportamiento con cautela. Lo siento. El cocinero del orfanato no es muy bueno. Si fuera una directora de orfanato cualquiera, no tendría que ser tan cuidadosa, incluso si Yami hubiera donado suministros valiosos. Pero, por desgracia, ser la directora del orfanato era solo la identidad oficial de Nono. También desempeñaba otra función. Yakushi Nono, una agente de élite de Root. Una espía que ha completado innumerables misiones peligrosas, ganándose el título de sacerdotisa errante. La mayoría de los huérfanos del orfanato tenían el potencial para convertirse en ninjas, lo que los convertía en una valiosa fuerza de reserva para Root. Nono era muy consciente de la crueldad de Danzo. Yami era su último pariente vivo, lo que significaba que debía actuar con cautela. Si cometía un solo error y se ganaba su resentimiento, sus planes de jubilación quedarían completamente arruinados. Por eso prestaba tanta atención a sus cambios de humor. No es nada, dijo Yami, sacudiendo ligeramente la cabeza mientras terminaba rápidamente la comida de su plato. Luego dejó los palillos y añadió, Director Nono, tengo entrenamiento esta tarde, así que no estaré aquí mucho tiempo. Al ponerse de pie, Shisui también interrumpió la conversación con los niños. Yami se acercó y miró al chico de pelo blanco que había estado hablando con Shisui antes. ¿Cómo te llamas? Kabuto, respondió el chico de pelo blanco en voz baja, con gratitud evidente en sus ojos. Muy bien, Kabuto, nos vemos la próxima vez. Yami sonrió y se marchó con Shisui y los ninjas que lo acompañaban. Tras pasar medio día en el orfanato, Yami interactuó con casi 200 huérfanos. Sin embargo, aparte de Nono, solo 20 niños entablaron una relación con él y le dieron recompensas. No es de extrañar que no estuviera contento. La mayoría de estos 20 poseían chakras básicos, y solo unos pocos exhibían atributos de chakra únicos. Si las recompensas por Nono y Kabuto no hubieran sido decentes, se habría sentido aún más frustrado. El anfitrión estableció un vínculo de vigilancia con Yakushi Nono, obteniendo un excelente talento de control de chakra. El anfitrión estableció un vínculo de gratitud con Yakushi Kabuto, obteniendo el talento, control de chakra, genio. La habilidad para controlar los chakras puede parecer insignificante, pero en realidad era increíblemente importante. Escalar árboles y caminar sobre el agua eran solo los ejercicios de entrenamiento más básicos. El verdadero desafío radicaba en regular con precisión la producción de chakra durante la batalla. En términos de juego, el chakra era equivalente al maná. Tener una gran reserva de maná permitía usar más jutsus, pero no determinaba la fuerza de esas técnicas. El poder de un jutsu dependía de múltiples factores. La cantidad de chakra infundida en la técnica. El control del usuario sobre la transformación de la naturaleza. El poder inherente del jutsu en sí. El control del chakra no solo afectaba al rendimiento máximo de un jutsu individual, sino que también determinaba la capacidad de aprender técnicas de alto nivel. Tomemos como ejemplo el Rasen Shuriken de Naruto Uzumaki, el estilo de viento. Requería un control de chakra excepcional y un dominio avanzado de la transformación de la naturaleza para siquiera intentarlo. Tras integrar estas recompensas, la habilidad de Yami para controlar el chakra no alcanzó el nivel supremo, pero mejoró significativamente. Además de Tsunade, su talento para el control del chakra era probablemente el mejor de todo el mundo ninja. Yami regresó a la finca del clan Chimura para entrenar con Shisui. Como era el primer día, todavía no había habido ningún entrenamiento estructurado. Shisui simplemente obligó a Yami a luchar con todo lo que tenía en su contra, utilizando todas las técnicas a su alcance, para poder evaluar su nivel. Sin revelar sus transformaciones naturales ocultas, Yami demostró todo su poder. Esto impresionó a Shisui repetidamente. A la edad de Yami, Shisui era mucho más débil. Su rápido crecimiento solo comenzó después de despertar el Sharingan. Especialmente en Kenjutsu, no es casualidad que Danzou le pidiera específicamente que fuera el mentor de Yami. Al ponerse el sol, la sesión de entrenamiento de la tarde llegó rápidamente a su fin. De pie en la entrada, Shisui le sonrió a Yami. Yami, mañana te traeré el pergamino de Kenjutsu del clan Uchiha. En cuanto a la técnica del parpadeo corporal, te la enseñaré cuando tu manejo de la espada alcance cierto nivel. ¿Qué te parece? Yami asintió. Seguiré tus instrucciones, Shisui-senpai. Quedó claro que Shisui estaba realmente interesado en él, no solo estaba dispuesto a transmitirle el Kenjutsu Uchiha, sino que también tenía la intención de enseñarle la técnica característica del parpadeo corporal que le había dado fama. Tras ver marcharse a Shisui, Izumi, que se moría de hambre, pensó que por fin podría comer. Sin embargo, Yami pronto la apartó, pues había comprado una gran cantidad de pimientos verdes en el mercado. Luego les pidió a Abura Meseiji y Yamanaka Ryo que los llevaran al orfanato. Bajo la mirada perpleja de Nono, Yami, comportándose como un joven amomimado, ordenó a la cocinera del orfanato que dejara de preparar la cena y que, en su lugar, sirviera un festín de pimientos verdes.
En Konoha, los pimientos verdes eran uno de los alimentos más odiados, tanto por los niños como por muchos adultos. Además de tener un olor fuerte y característico, a muchos les resultaba insoportable su sabor, al igual que a algunas personas les desagradaba el cilantro. Para colmo, la mayoría de los métodos de cocina en Konoha consistían en hervir o cocinar al vapor. Incluso si alguien podía soportar el olor, el sabor era horrible. Los pimientos verdes que Yami había comprado representaban prácticamente la totalidad de las existencias del mercado. Se sirvieron plato tras plato de pimientos verdes. Mientras Nono les daba una charla a los niños sobre los beneficios nutricionales de los pimientos verdes, ellos obligaban a tragar la comida amarga, con expresiones de agonía en sus rostros. Al ver esto, Yami sonrió y anunció en voz alta: no se preocupen. La semana que viene les traeré aún más pimientos verdes. Cómanlo sin dudarlo. ¡Guau! Finalmente, un niño pequeño no pudo contenerse y rompió a llorar. Fue como una reacción en cadena. Pronto, llantos y gritos resonaron por todo el orfanato. Nono y los cuidadores se apresuraron a consolar a los niños angustiados, mientras que los rostros de Yamanaka Ryo y Abura Meseiji se contraían incontrolablemente. Su joven amo era verdaderamente malvado. Como cabría esperar del nieto de Danzō. Yami soltó una risita de satisfacción. Felicidades, anfitrión. Capítulo 12. Tras el festín de pimientos verdes, el orfanato se convirtió en un auténtico caos, y Yami consiguió exactamente lo que quería. Más de 100 títulos alcanzaron la primera fase al instante. Las notificaciones del sistema llegaban tan rápido que apenas podía seguirlas, y algunas incluso otorgaban 2 recompensas a la vez. De repente, se dio cuenta de algo. La gente rara vez recuerda la bondad, pero el odio. El odio deja una huella profunda. Si quería entablar amistad con todos, la forma más rápida no sería haciéndose amigo de ellos. Eso era imposible. Pero, para que sientan asco, miedo o incluso odio. Solo emociones como el odio podrían unir incluso a las 5 grandes naciones en un entendimiento mutuo. De repente, Yami sintió una punzada de arrepentimiento. Si poseía la reputación de Danzō y el temor que inspiraba, sin mencionar su habilidad para culpar a otros, entonces las recompensas que podría obtener de esos lazos ya lo habrían hecho invencible en el mundo ninja. Kabuto observó a Yami en silencio. Un instante sonrió, al siguiente, su rostro volvió a mostrar su habitual indiferencia. Kabuto sintió una extraña sensación de inquietud. Ese chico era terriblemente impredecible. El anfitrión ha alcanzado la segunda etapa del vínculo con Yakushi Kabuto. Recompensa, talento especial, habilidad de investigación científica, punto. Yami salió de su ensimismamiento y miró a Kabuto. ¿En qué estaba pensando ese chico? ¿Cómo llegó de repente a la segunda fase? En la Academia Ninja, Kazama Suichi se paró frente a la clase con expresión seria. Mañana tendremos el examen final de este año. Este examen evaluará todo lo que habéis aprendido durante el año y consta de 2 partes, un examen escrito por la mañana y un examen práctico por la tarde. El tercer Hokage también estará presente para observar su presentación. En cuanto terminó de hablar, el aula estalló en una animada conversación. ¿Está llegando el Hokage? Solo lo vi en la ceremonia de entrada. Eso es increíble. Si lo hago bien y recibo elogios del Hokage, mis padres ya no se atreverán a regañarme. Aunque el adoctrinamiento ideológico aún no era tan intenso, el tercer Hokage había gobernado durante más de 20 años, y su prestigio en la aldea era inigualable. La sola mención de su presencia entusiasmaba a los estudiantes. Incluso Itachi enderezó su postura inconscientemente. Kazama Suichi se mantuvo paciente, esperando a que la excitación disminuyera antes de continuar. Espero que todos den lo mejor de sí. Si alguien suspende, la tarea del próximo semestre se duplicará. El aula, antes ruidosa, quedó en silencio al instante. Los niños traviesos se enderezaron de inmediato y Suichi dio por terminada la clase. Como de costumbre, Yami caminó a casa con Izumi. No estaba particularmente preocupado por la visita del tercer Hokage. Además de mantener su presencia y reforzar su reputación, sabía que probablemente Hiruzen iría tras Itachi. Cada genio Uchiha causaba revuelo en la aldea. Itachi no solo era un genio, sino también el hijo del líder del clan. Por supuesto, Hiruzen se interesaría en él. Izumi, tengo la intención de graduarme después de este examen. La niña, que estaba disfrutando de una caja de aperitivos Chibimaruko, se quedó paralizada por la sorpresa antes de empezar a sentir ansiedad. ¿Graduarse antes de tiempo? Entonces yo también quiero graduarme antes de tiempo. Tras entrenar con Yami a diario, Izumi conocía bien su propia fuerza. Olvídese de graduarse, ya era lo suficientemente fuerte como para ser un chunin. Incluso ella había alcanzado el nivel de graduada. Por alguna razón, cada vez que entrenaba con Yami, su mente se agudizaba y su progreso se disparaba en comparación con cuando entrenaba en casa. Ella ya dominaba las 3 técnicas básicas y había aprendido 2 jutsus de liberación de fuego. Su única debilidad era el poder de sus chakras. Por supuesto, esto era solo en comparación con los ninjas adultos. Como miembro del clan Uchiha, incluso sin haber despertado su Sharingan, las reservas de chakra de Izumi superaban con creces las de la gente común, al menos estaba al nivel de un Flynn. Izumi, aún no puedes graduarte, dijo Yami, deteniéndose y mirándola con seriedad. La guerra no ha terminado. Aunque no vayas al campo de batalla, las misiones que te asignen seguirán siendo peligrosas. Si te gradúas en 2 años, las cosas mejorarán mucho. Entonces quédate en la escuela conmigo, exclamó Izumi con un puchero,
con el rostro tenso al oír hablar de la guerra. Podremos graduarnos juntas cuando todo esto termine. Izumi, no aprenderé nada quedándome en la escuela, sería una pérdida de tiempo. Y no te preocupes por mi seguridad. El pueblo no me asignará nada demasiado peligroso. Tras mucha insistencia, Yami finalmente convenció a Izumi de que renunciara a graduarse antes de tiempo. En ese momento, apenas podía protegerse a sí mismo, tampoco tenía energía suficiente para cuidar de Izumi. Si se hubiera quedado en la escuela, no habría podido interactuar con más ninjas ni entablar nuevas amistades. No sería capaz de alcanzar la segunda etapa del legado de su madre y desarrollar su talento. Así que tuvo que graduarse. De lo contrario, se quedaría estancado en la academia, repitiendo años hasta que finalmente se graduara con Hanabi. Mientras tanto, en el distrito Uchiha. En un pequeño bosque, varios árboles grandes estaban alineados con objetivos. Uchiha Itachi, que estaba practicando sus técnicas de Shuriken, se detuvo de repente, como si estuviera procesando alguna información nueva. Tras un instante, volvió a abrir los ojos. Examen final, el tercer Hokage. Tras asimilar la información del informe de su clon de sombra, Itachi no mostró ninguna reacción en particular y simplemente retomó su entrenamiento. Solo cuando el aroma de la cena inundó el aire, recogió finalmente sus herramientas ninja y regresó a casa. Hermano. Hermano. Una pequeña figura salió tambaleándose de la casa. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Uchiha Itachi mientras daba 2 pasos rápidos hacia adelante y lo alzaba en sus brazos. Sasuke. Hermano, dame un abrazo. Muy bien, ven aquí. Con el pequeño Sasuke en brazos, Itachi sintió que ese era el momento más feliz del día. Una voz suave llamó desde la cocina. Itachi, ¿ya regresaste? Ve a lavarte las manos y prepárate para la cena. Y ayuda a Sasuke a lavarse también. Lo entiendo, mamá. Cargando a Sasuke, Itachi se dirigió al baño. Esa noche, durante la cena, Uchiha Fugaku mencionó el examen final. He oído que el tercer Hokage visitará la escuela. Asegúrate de tener un buen desempeño y no deshonres el nombre Uchiha. Sí. Itachi asintió con calma mientras retiraba cuidadosamente las espinas del pescado y colocaba pequeños trozos en la boca de Sasuke. Esa fue la última vez que hablaron. Nadie en la sala consideró que un simple examen mereciera mucha atención. Capítulo 13. Al día siguiente, los estudiantes llegaron a la academia y los exámenes comenzaron poco después. En realidad, los estudiantes de la academia ninja trabajaban muy duro. Había mucho que aprender cada día, incluso para los alumnos de primer año. Entrenamiento básico de chakra, práctica de Shuriken 2 veces por semana, 2 clases de taijutsu al día y, además, al menos 4 horas de clases académicas. En comparación con las escuelas primarias de su vida anterior, esto ya representaba una carga de trabajo intensa. Los temas tratados en los cursos académicos eran increíblemente diversos, abarcaban física, química, venenos, así como la historia y la geografía de varias naciones, creando una peculiar mezcla de disciplinas. Al observar los números y símbolos en la hoja de examen, Yami suspiró antes de comenzar a responder las preguntas. Pregunta: hay un ninja a 30 metros de distancia, en dirección sureste. El viento sopla de norte a sur a una velocidad de 10 metros por segundo. Calcula la trayectoria y describe la fuerza aproximada necesaria para el lanzamiento. Respuesta: ata una etiqueta explosiva al shuriken y lánzalo como quieras. Si no explota, pierdo. Pregunta: el objetivo del asesinato está custodiado por 3 ninjas, posiciones indicadas en el diagrama. Diseña una ruta para completar el asesinato y escapar con éxito. Respuesta: usa la técnica del dios del trueno volador para matar primero a los 3 guardias, elimina al objetivo y sal por el mismo camino. Pregunta: enumera 3 contribuciones que el tercer Hokage hizo a Konoha. Para responder. 1. Los casinos estaban prohibidos en el pueblo. 2. No se aceptarán más contribuciones. 3. Aún no hay más contribuciones. Pregunta: escribe un ensayo sobre tus sentimientos hacia el pueblo. Respuesta: mi abuelo es el consejero del Hokage. En menos de una hora, Yami completó todo el examen. No lo entregó antes de la fecha límite, sino que esperó hasta el último momento para entregarlo junto con sus compañeros. Justo cuando estaba a punto de irse a almorzar con Izumi, Kazama Suichi lo detuvo. Yami, llamó Kazama Suichi con expresión amistosa. Esta tarde habrá una prueba de lanzamiento de Shuriken. El tercer Hokage quiere ver tus verdaderas habilidades, no solo tu riqueza. Así que, esta vez, no utilicen etiquetas explosivas. Desde que Yami sorprendió a la clase al colocarle etiquetas explosivas a sus shurikens, había adquirido la costumbre de hacer explotar diversos objetivos durante el entrenamiento. Suichi no tenía forma de detenerlo. Pero hoy era diferente. Con el tercer Hokage presente, si Yami volvía a usar etiquetas explosivas, Suichi perdería toda credibilidad como profesor. No usaré etiquetas explosivas, pero a cambio, Kazama-sensei tendrá que acceder a una de mis peticiones, respondió Yami con una sonrisa radiante. Por la tarde, los alumnos de primer año se reunieron en el campo de entrenamiento. No tuvieron que esperar mucho antes de que llegara Sarutobi Hiruzen, ataviado con su túnica y sombrero de Hokage, acompañado por sus guardias. Los estudiantes estaban entusiasmados y corrieron hacia adelante, ansiosos por empezar. Hiruzen despidió a sus guardias con un gesto y saludó a los niños con una amable sonrisa. Si no fuera por su túnica y sombrero de Hokage, habría parecido un anciano amigable del vecindario. Yami no se unió a la multitud.
en cambio, permaneció a distancia, observando en silencio a aquel supuesto profesor del fuego. Aunque Hiruzen tenía un vínculo muy estrecho con su abuelo, esta era la primera vez que Yami lo veía en persona. Aún faltaban 10 años para los acontecimientos de la historia principal. El rostro de Hiruzen todavía no estaba tan arrugado, aún no tenía 60 años. De repente, como si hubiera percibido su mirada, Hiruzen, que estaba hablando con un niño regordete, levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Tras una breve pausa, Hiruzen recordó rápidamente quién era y caminó hacia él, seguido por un grupo de personas. Debe ser Yami, dijo Hiruzen con una sonrisa. Así es, asintió Yami. Hola, viejo Saru. Los estudiantes y profesores presentes quedaron atónitos. Kazama Suichi se quedó sin palabras, con un solo pensamiento en mente. Se acabó. Mi carrera docente ha llegado a su fin. Viejo Saru. Para sorpresa de todos, Hiruzen no estaba tan enfadado como esperaban. Simplemente frunció el ceño y le dio a Yami una palmadita suave en la cabeza. Ese viejo idiota de Danzou te lo debe haber enseñado. No adoptes ningún mal hábito de él. Yami. Eso es malo. El mayor obstáculo para ganar recompensas por fidelidad resultó ser mi propio abuelo. El inmenso poder del caje de la culpa era aterrador. Hiruzen asumió de inmediato que la falta de respeto de Yami era culpa de Danzou. Yami se atrevió a hablar de esa manera porque, en primer lugar, su identidad lo protegía y, en segundo lugar, debido a la imagen cuidadosamente cultivada por Hiruzen, se vio obligado a dejar pasar las palabras de un niño. Desafortunadamente, Hiruzen no solo no se ofendió, sino que ignoró por completo la situación, lo que significa que Yami no recibió ninguna recompensa por el vínculo. Al ver la expresión sombría de Yami, Hiruzen le revolvió el pelo. Hoy estaré muy atento a tu desempeño. Si no quedo satisfecho, sin duda me quejaré con tu abuelo. Dicho esto, soltó una risita y se marchó. La prueba ha comenzado. 1 a 1, los estudiantes se presentaron para la evaluación de lanzamiento de Shuriken. Cuando llegó el turno de Itachi, Hiruzen, que hasta entonces se había mantenido relajado, se enderezó visiblemente. Al ver a Itachi lanzar 5 shurikens simultáneamente, todos dando en el blanco, Hiruzen se acarició la barba y asintió con aprobación. Como era de esperar del clan Uchiha. Su dominio de las herramientas ninja es excepcional, incluso sin el Sharingan. Para su sorpresa, Yami utilizó exactamente la misma técnica de lanzamiento. ¿Eso es, Shuriken Jutsu Uchiha? Incluso Itachi se sorprendió. Como hijo del líder del clan Uchiha, Itachi tenía acceso a información confidencial y nunca había oído hablar de que Yami recibiera entrenamiento en técnicas Uchiha. Sin que él lo supiera, Danzo le había prohibido a Shisui mencionar que estaba siendo el mentor de Yami. Hiruzen le susurró algo a un guardia cercano, con una expresión indescifrable mientras volvía a su actitud habitual. Así pues, la prueba de Shuriken terminó y comenzó la siguiente fase, el combate de Taijutsu. Los alumnos cuyos nombres mencione deberán presentarse, realizar el sello de confrontación y solo comenzarán a pelear cuando yo dé la señal. Después de la pelea, deberán realizar el sello de reconciliación, tal como les enseñé en clase, instruyó Kazama Suichi. Tras anunciar las reglas, llamó a la primera pareja. Primer partido, Arakawa Kenta contra Horikawa Koichi. Los dos chicos entraron al ring. Los combates de taijutsu de los alumnos de primer año no fueron nada impresionantes. Su única ventaja sobre los niños promedio era su mayor velocidad y fuerza gracias al chakra, pero sus técnicas eran rudimentarias. Tras apenas unos movimientos, Horikawa Koichi se rindió debido al dolor. Frotándose el estómago, abandonó el campo con lágrimas en los ojos. Kazama Suichi negó con la cabeza con impotencia y miró a Sarutobi Hiruzen, cuyo rostro permanecía indescifrable. Luego, echó un vistazo al calendario de partidos, deteniéndose en el último encuentro. Segundo partido, Shimura Yami contra Uchiha Itachi. La multitud estalló en entusiasmo. Capítulo 14. Itachi y Yami eran reconocidos como genios, tanto en su clase como en toda la academia. Itachi tenía la ventaja de su prestigioso apellido y siempre obtenía calificaciones perfectas en sus exámenes. Yami, por otro lado, se ganó su reputación a base de pura fuerza. Incluso a alumnos mayores los había golpeado, lo que lo convirtió en una especie de matón escolar. Los dos nunca se habían enfrentado oficialmente, y su fuerza relativa era motivo de debate. La mayoría de los estudiantes creía que Itachi era más fuerte. Después de todo, el apellido Uchiha tenía un peso significativo. Pero hoy, por fin, los verían pelear. Toda la clase estaba emocionada. Vamos, Yami. Tienes que ganar. Acaba con ese arrogante Uchiha. Los dos son tan lindos. No puedo decidirme. De cualquier manera, Yami es más lindo, vamos, Yami. El ambiente era electrizante, y la mayoría de los estudiantes vitoreaban a Yami, excepto aquellos que ya habían recibido sus puñetazos. Aunque despreciaba a la mayoría de esos mocosos, Yami no era del tipo que se quedaba indiferente cuando se le acercaban, lo que lo hacía sorprendentemente popular. Itachi, en cambio, siempre parecía estar absorto en sus pensamientos, distante, antisocial. Encajaba a la perfección con el estereotipo Uchiha. Incluso Hiruzen se enderezó en su silla, con un brillo de curiosidad en los ojos. En el claro, Yami e Itachi permanecían a pocos metros de distancia, frente a frente. Al mediodía, Yami le pidió específicamente a Kazama Suichi que organizara este partido. Graduarse con el título de genio dejaría una huella imborrable, facilitando el establecimiento de contactos en el futuro.
Por supuesto, esto también le dio la oportunidad de darle una paliza a Itachi. Kazama Shuichi dio un paso al frente. Ambos, realicen el sello de confrontación. A su orden, Yami e Itachi alzaron las manos y formaron el sello. Dando unos pasos hacia atrás, Shuichi dio la señal de inicio. Itachi tomó posición de inmediato, pero lo que le intrigó fue que Yami no se movió. En cambio, Yami giró la cabeza hacia Kazama Shuichi. Sensei, no creo que hagamos el sello de la reconciliación hoy. Antes de que Shuichi pudiera preguntar por qué, Yami dio un paso al frente repentinamente. ¡Qué rápido! Gritos de asombro resonaron entre la multitud. Los alumnos de primer año solo alcanzaron a ver una mancha borrosa cuando Yami se acercó casi 10 metros en un instante, apareciendo justo delante de Itachi. Incluso los ojos de Hiruzen se abrieron ligeramente. Esta técnica de balanceo corporal, que es exactamente igual que el de Uchiha Shisui. Los instintos de Itachi le gritaban peligro. Al ver venir el puñetazo, levantó rápidamente los brazos para bloquearlo. Pero Yami era demasiado rápido. Antes de que Itachi pudiera reaccionar por completo. Estallido. Apareció una nube de humo. Itachi había desaparecido. ¿Un clon de sombra? Hiruzen se puso de pie de un salto. Incluso sus guardias se quedaron atónitos. En comparación con la velocidad y la fuerza de Yami. Lo que más le sorprendió fue el hecho de que hubiera aprendido el jutsu de clon de sombra de rango B en su primer año e incluso hubiera enviado un clon a asistir a sus clases. Sensei, ya le dije que hoy no necesitaríamos el sello de la reconciliación, dijo Yami con naturalidad. Pero no pasa nada. Si Itachi viene mañana al colegio, podemos volver a pelear. Con eso, Yami hizo un sello con la mano. Y desapareció en una nube de humo. ¿Otro clon de sombra? Hiruzen se quedó completamente sin palabras. Fuera de la academia, a la sombra de un gran árbol, el verdadero Yami descansaba con los ojos cerrados, echando una siesta. Si simplemente hubiera usado un clon de sombra para derrotar a Itachi de un solo puñetazo, no habría sido lo suficientemente impactante. Al final, Itachi seguiría siendo el protagonista, mientras que Yami se convertiría en un mero escalón. Así pues, incluso antes de que comenzara el combate, intercambió silenciosamente su lugar con un clon de sombra. Ahora, simplemente esperaba a que llegaran las recompensas. El anfitrión ha establecido un vínculo con Yamanaka Jun. Recompensa. Transformación de la naturaleza de la liberación de la tierra. Excelente. Punto. El anfitrión ha establecido un vínculo con Nara Shikaku. Recompensa. Chakra de atributo Jin. Común. Punto. El anfitrión ha establecido un vínculo con Irashi Eiji. Recompensa. Más 0,5 de chakra Jonin Standard. El anfitrión ha establecido un vínculo con Sarutobi Hiruzen. Recompensa. Atributos de fuego, agua, viento, tierra y rayo. Genio. Punto. Los ojos de Yami se iluminaron. Finalmente, Hiruzen había dejado escapar una importante recompensa. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, era conocido como el maestro del ninjutsu. A pesar de no poseer un límite de sangre especial, su dominio de las 5 liberaciones elementales le permitió combinarlas en poderosos jutsus, convirtiéndolo en un formidable ninja de nivel Kage. Su fuerza durante la lucha contra Orochimaru no podía evaluarse superficialmente. Al fin y al cabo, era un hombre de 70 y tantos años, que ya había sido apuñalado antes de que comenzara la batalla. Esperar que luchara con todas sus fuerzas era poco realista. De hecho, el tercer y el cuarto Hokage representaban la cúspide de los ninjas ordinarios. El tercer Tsuchikage, Onoki, también era comparable, pero su liberación de polvo pertenecía a la rara categoría de Kekkei Touta, lo que la hacía demasiado única para hacer una comparación justa. Para que Yami obtuviera 5 afinidades elementales de nivel genio en tan solo la primera etapa de su vínculo con Hiruzen. ¿Y qué hay de la segunda etapa? ¿O la tercera? TSK. Viejo, mira a Hiruzen, y luego mírate a ti mismo. No me sorprende que nunca te hayas convertido en Hokage. Yami soltó una risita, activó su técnica de parpadeo corporal y desapareció del árbol en un instante. Mientras tanto, en la academia, toda la escuela estaba sumida en el caos. Kazama Shuichi estaba a punto de desmayarse. Ambos estudiantes usaron clones de sombra en el examen, y yo no tenía ni idea. Continúen con la prueba. Interrogaré a Yami e Itachi más tarde, ordenó Hiruzen, recuperando la compostura. Sí, Lord Hokage. Cuando todos los alumnos hubieron terminado sus exámenes, Hiruzen les dedicó unas palabras de aliento antes de marcharse a toda prisa. Llamen a Danzo y a Uchiha Fugaku a mi oficina. Comprendido. Un ambo oculto entre las sombras desapareció en un instante. Poco después, los dos hombres llegaron al edificio del Hokage e intercambiaron miradas al encontrarse. Uchiha Fugaku hizo una leve reverencia. Danzo, impasible como siempre, hizo una pausa de apenas 2 segundos antes de entrar en el edificio. Esa noche. Tras abandonar el edificio del Hokage, Danzo regresó inmediatamente a casa. Yami, ¿estás despierto? Estoy despierto. Yami abrió la puerta del dormitorio y bajó las escaleras, llevando un libro. Danzo asintió con aprobación. Lo hiciste bien hoy. Siempre le complacía ver que el clan Uchiha sufriera un revés. ¿Pero ver a tu propio nieto dar el golpe? Mucho mejor. Solo era un clon de sombra, nada más, respondió Yami con indiferencia. Sí, un solo clon de sombra no es suficiente, coincidió Danzo. Por eso volverás a luchar mañana. Hiruzen, yo y los otros 2 ancianos estaremos allí. Uchiha Fugaku también vendrá a observar.
Yami, ¿tienes la suficiente confianza para derrotar a Uchiha Itachi? Capítulo 15. Al mismo tiempo, dentro del clan Uchiha. Fugaku e Itachi se sentaron uno frente al otro. Lo siento, padre. Te he decepcionado, dijo Itachi en voz baja, bajando la cabeza. Fugaku había sido estricto con Itachi desde la infancia. A los 4 años, lo llevó al campo de batalla para enseñarle las duras realidades del mundo ninja. Itachi comprendió las expectativas de su padre y entrenó con diligencia. Pero hoy había sido derrotado de un solo golpe. La velocidad de Yami era abrumadora. Los ojos de Itachi podían seguirla, pero su cuerpo no. Y había algo más que le preocupaba. No te disculpes. Aprender el jutsu de clones de sombra a tu edad y usarlo para asistir a clases todo el día ya es impresionante, dijo Fugaku en un tono bajo pero satisfecho, sin mostrar decepción alguna. El talento de Itachi superó todas sus expectativas. A petición del Hokage, mañana volverás a luchar contra Chimura. Si lo haces bien, es posible que te permitan graduarte antes de tiempo, continuó Fugaku. No te preocupes, padre. Haré todo lo posible por derrotarlo, dijo Itachi con seriedad. Cuéntame todo lo que pasó hoy. Te ayudaré a analizarlo. Sí. En realidad, no había mucho que decir, había sido derrotado en un solo movimiento. Pero aún así, expresó sus dudas. Fugaku frunció el ceño. Uchiha Shurikenjutsu, ¿y la técnica de parpadeo corporal de Shisui? Shisui probablemente esté entrenando a Chimura. Itachi no pudo evitar preguntar, ¿entonces por qué Shisui no me lo dijo? ¡Qué tontería!, reprendió Fugaku. Esta es la misión de Shisui. Chimura es el nieto de Danzo, ¿crees que la información sobre él podría filtrarse tan fácilmente? Si Shisui te lo hubiera dicho, habría causado un gran problema. Lo entiendo, padre, dijo Itachi, inclinando aún más la cabeza. Un ninja debe tener cuidado con sus palabras y acciones. Siempre piensa antes de hablar, advirtió Fugaku, y luego agitó la mano con desdén. En cuanto a la batalla de mañana, tus posibilidades de victoria son mínimas. Pero no te desanimes, la verdadera fuerza del clan Uchiha no reside en el ninjutsu o el taijutsu básicos, sino en el Sharingan. La velocidad por sí sola no lo es todo. En cuanto abras los ojos, superarás rápidamente a Chimura Yami. Tras escuchar la descripción de Itachi y sacar sus propias conclusiones, Fugaku se dio cuenta de que la diferencia entre ellos era demasiado grande como para superarla en poco tiempo. Ve a descansar. Aunque pierdas mañana, necesitas demostrar tu talento y fortaleza al pueblo. Así podrás graduarte antes. Sí. Al regresar a su habitación, Itachi se tumbó en la cama y repasó los recuerdos que le había enviado su clon de sombra. No me resultaba fácil conciliar el sueño. Oficina del Hokage. Hokage-sama, estos son los documentos que prueban la identidad de Uchiha Itachi y Chimura Yami, dijo Kazama Suichi, colocando los documentos sobre la mesa con expresión confusa. Hiruzen, absorto en la revisión de otros informes, no se percató de su expresión de preocupación. Simplemente asintió y le indicó a Suichi que se marchara. Media hora después, tras terminar el papeleo, Hiruzen recogió los exámenes, ansioso por evaluar el rendimiento académico de los dos estudiantes. Como era de esperar, la escritura de Uchiha Itachi fue impecable. Su nivel superó con creces el de un estudiante promedio de primer año. Pero cuando Hiruzen examinó las pruebas de Yami, se quedó paralizado. ¿Qué demonios es esto? Yami respondió correctamente a todas las preguntas de opción múltiple y de completar los espacios en blanco, obteniendo la máxima puntuación. Pero la sección de escritura. Especialmente la última pregunta. Estallido. Hiruzen golpeó la mesa con la mano. Llevo 20 años siendo Hokage, y mi único logro es prohibir los casinos. Danzo, es tu culpa. ¿Cómo pudo un niño tan bueno acabar así? ¡Qué miserable! Sin embargo, en otros lugares. Danzo, en medio de la organización de una nueva ronda de misiones secretas, estornudó repentinamente 2 veces. Su expresión se ensombreció. Maldito seas, Sarutobi Hiruzen. Debe estar muriéndose de envidia de que yo tenga un nieto tan excepcional. La noche pasó rápidamente. Una vez finalizados los exámenes, la academia estaba a punto de comenzar un periodo de vacaciones de 1 mes, y el campus, antes lleno de vida, se había quedado en silencio. Con la excepción de un lugar, el campo de entrenamiento donde los estudiantes de primer año realizaron la prueba el día anterior. Se había dispuesto una hilera de mesas a lo largo del borde del claro. Sarutobi Hiruzen, Danzo y los otros 2 ancianos se sentaron detrás de ellas. Una docena de ninjas estaban cerca, incluido Uchiha Fugaku. La noticia se extendió y muchos otros acudieron a presenciar el evento. Konoha nunca había sufrido escasez de genios, pero esta vez la situación era diferente. Uno de ellos pertenecía al clan Uchiha. El otro era nieto de Chimura Danzo. Dada esa historia, el encuentro entre ellos se convirtió instantáneamente en la comidilla del pueblo. Si no fuera por la ausencia de muchos jounin en misiones, la audiencia habría sido el doble. Exactamente a las 9 en punto, Yami e Itachi se encontraban a 10 metros de distancia el uno del otro, exactamente igual que el día anterior. Pero esta vez, ambos estaban allí en persona. El árbitro fue sustituido por el novato Chunin Kazama Suichi, que iba disfrazado de Ambu con una máscara de gato. Las reglas de la batalla son las siguientes, anunció el Ambu con voz fría. Si un participante pierde la capacidad de luchar o si el árbitro determina que ya no puede continuar, será declarado perdedor. Ahora, antes de comenzar,
no es necesario. Yami lo interrumpió sin dudarlo. El Ambu frunció el ceño, su mirada se volvió fría, pero antes de que pudiera hablar, sintió de repente que múltiples intenciones asesinas se posaban sobre él. Su expresión se endureció y rápidamente se recompuso. Esa es la regla, Chimura. Ya hice el sello de confrontación con él ayer. Esto es solo una continuación de esa pelea, no hay necesidad de tanta formalidad. Y de acuerdo. Los ambos se retiraron a regañadientes. Hiruzen le sonrió a Danzou. Danzou, tu nieto es bastante peculiar. Sin embargo, Danzou ni siquiera miró a Hiruzen. No, tu Azuma sigue siendo mejor. La sonrisa de Hiruzen desapareció. Últimamente, su hijo menor estaba pasando por una etapa rebelde, discutiendo con él en casa casi a diario. Esto se había convertido en una gran fuente de frustración. Y ahora, Danzou ha tocado deliberadamente su punto débil. Utatane Koharu y Mitokado Omura, sentada cerca, luchaban por contener la risa. Estos dos ancianos habían estado enfrentados desde la infancia. Hay cosas que nunca cambian. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 16. Yami miró a Itachi con expresión solemne. No solo necesitaba ganar esta batalla, sino que también tenía que hacerlo sin revelar demasiado de su verdadera fuerza. Según la experiencia de innumerables seres reencarnados, si demostraba demasiado talento, atraería la atención de Danzou. Entonces, la llamada facción ortodoxa lamentaría su descuido, y Danzou conspiraría secretamente contra él. No, espera, él era el nieto de Danzou. Todo estuvo bien. La expresión de Yami se relajó. ¿Resultó que él era el culpable? ¿Qué había que temer? Itachi observó la expresión de confusión de Yami mientras cambiaba de posición. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, el amo del gato enmascarado anunció la pelea. Comienza la batalla. El silbato de los ambos sonó y ambos se movieron simultáneamente. Un jugador avanzado. El otro se retiró. Yami persiguió a Itachi, mientras este último lo esquivaba. Aunque intentaba mantener la distancia, las manos de Itachi permanecieron activas. Sus dedos temblaron ligeramente y, en un instante, disparó docenas de shurikens. Cada uno estaba conectado por hilos de seda casi invisibles. Con un tirón preciso, las trayectorias de los shurikens cambiaron. Algunos continuaron bloqueando a Yami de frente, mientras que otros se curvaron hacia los lados, formando una enorme red diseñada para atraparlo por completo. La esencia de la técnica del parpadeo corporal no era la teletransportación propiamente dicha. En cambio, utilizaba chakra para aumentar drásticamente la velocidad física del usuario. Dado que Itachi había entrenado con Uchiha Shisui, sabía cómo neutralizarla. Muchos de los ninjas que observaban no pudieron evitar asentir con aprobación. Apareció. Del Shurikenjutsu del clan Uchiha. Gracias a la precisión otorgada por el Sharingan y al control del chakra derivado de una agudeza mental superior, el clan Uchiha elevó las técnicas de Shuriken a la categoría de arte. Podían manipularlos en pleno vuelo mediante hilos de seda, creando ataques impredecibles y prácticamente indefendibles. Pero Itachi seguía ciego. El jefe Fugaku realmente crió a un hijo excepcional, suspiró un Jounin. Sí, otro Uchiha Shisui está en camino. ¿Quién sabe qué nombre se labrará en el futuro? Como cabría esperar del clan más poderoso de Konoha, un sinfín de genios. Al oír los elogios del Jounin, Fugaku casi sonrió. Incluso usó chakra para evitar que las comisuras de sus labios se curvaran en una sonrisa. Sin embargo, no se percató de la presencia de los 4 ancianos liderados por Hiruzen. Ninguno de ellos sonrió. Simplemente observaban con rostros inexpresivos. En el campo de batalla, Yami e Itachi continuaron manteniendo cierta distancia. Parecía que la estrategia de Itachi había funcionado, pero algo andaba mal. La expresión de Itachi cambió ligeramente. Yami se lanzó repentinamente hacia adelante de nuevo. Itachi, por instinto, tiró de sus hilos para interceptarlo, solo para darse cuenta de que sus kunai y shurikens estaban todos enredados, formando una bola caótica. Cuando los movimientos aparentemente erráticos de Yami en el pasado volvieron a su mente, todo cobró sentido. Lo que parecía un giro aleatorio y sin rumbo era, de hecho, una estrategia deliberada para enredar sus hilos. ¿Crees que te dejé saltar tanto tiempo porque tenía miedo? Yami sonrió con sorna. Solo le estaba dando una lección a Shisui. Pero ahora, esta farsa ha terminado. Silbido. Yami activó la técnica del parpadeo corporal y acortó la distancia al instante. Lanzó un puñetazo recto. Itachi instintivamente levantó los brazos para bloquear, pero dolor. Una sensación aguda y punzante recorrió sus brazos mientras todo su cuerpo era lanzado lejos. El impacto hizo que Itachi sintiera que se enfrentaba a un ninja completamente desarrollado, no a un igual. Su fuerza física no era ni remotamente comparable. Aprovechando la fuerza del golpe, dio una voltereta hacia atrás para recuperar distancia. Ignorando el dolor, rápidamente hizo sellos con las manos. Al aterrizar, solo quedaban 2 sellos. Tigre, oveja. Liberación de fuego, excelente técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego brotó de su boca, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar los 5 metros de diámetro mientras avanzaba con intensas oleadas de calor. Sin embargo, Yami ya se había anticipado a su movimiento. En el momento en que Itachi comenzó a formar sellos con las manos, Yami y su clon de sombra comenzaron a formar los suyos. ¡Boom! Una nube de humo apareció cuando emergió el clon.
Sin embargo, sus sellos de mano eran diferentes a los de Yami. Liberación de fuego, técnica del fuego del dragón. Liberación de viento, gran avance. Los dos jutsu se fusionaron. Danza del viento explosivo. En un instante, se formó una poderosa técnica combinada. El viento avivaba las llamas, y las llamas fortalecían el viento, amplificándose mutuamente de forma exponencial. Un furioso dragón de fuego giraba violentamente, rugiendo hacia la bola de fuego que se aproximaba a Itachi. Auge. La bola de fuego explotó al impactar, pero el dragón de fuego continuó avanzando. Las pupilas de Itachi se contrajeron bruscamente. No esperaba que su técnica de la gran bola de fuego fuera superada tan fácilmente. Bajo el efecto de la técnica de liberación de viento, la velocidad del dragón de fuego aumentó en lugar de disminuir. Su tamaño también aumentó rápidamente. Las rugientes llamas se reflejaban en los ojos de Itachi. No había tiempo para esquivar. En el último momento. Liberación de la tierra, muro al estilo de la tierra. Un robusto muro de tierra se alzó abruptamente del suelo, bloqueando las llamas. Cuando el fuego se extinguió, el muro de tierra se derrumbó en pedazos, dejando al descubierto la figura que se encontraba detrás. Uchiha Fugaku. El líder del clan Uchiha permanecía de pie con expresión solemne, observando a Yami a través de los restos del muro. Itachi perdió esta batalla, Chimura Yami. No, padre. Yo no hice eso. Callarse la boca. Fugaku se giró bruscamente, pero al mirar a su hijo, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Los ojos de Itachi estaban rojos como la sangre. De cada pupila colgaba un único tomoe. Itachi, ¿has despertado el Sharingan? La ira de Fugaku se desvaneció al instante, reemplazada por el asombro. Antes de que pudiera decir una palabra más, Itachi cayó al suelo. Timbre. La rivalidad del anfitrión con Uchiha Itachi ha alcanzado la segunda etapa. Recompensa, linaje Uchiha, rico, punto. Fugaku rápidamente tomó a su hijo en brazos y se dirigió hacia el escritorio del Hokage. Hokage-sama, necesito llevar a Itachi para que reciba tratamiento médico. Me retiro ahora. Ve, Fugaku, dijo Sarutobi Hiruzen, aún envuelto en su gorro de bambú. Su expresión permaneció indescifrable. Cuando despierte, felicítalo por haberse convertido en Nin de mi parte. Danzou permaneció en silencio, con la cabeza gacha, proyectando una sombra sobre su rostro. Gracias, Hokage-sama. Fugaku hizo una leve reverencia antes de desaparecer con una técnica de parpadeo corporal y correr hacia el hospital de Konoha. Mientras los veía marcharse, Yami dejó escapar un suave suspiro. Parece que, al final, no tendré la oportunidad de completar el sello de reconciliación. Capítulo 17. En cuanto Fugaku se marchó, la batalla se dio por terminada oficialmente. Hiruzen se dio la vuelta para marcharse, y los ninjas que observaban se dispersaron poco a poco. Mientras tanto, Danzou se acercó a Yami, le dio una palmada en el hombro y, sin poder contener su alegría, esbozó una sonrisa. Aunque, en su rostro, parecía un poco inquietante. Yami, lo hiciste bien, pero no te confíes. Ese maldito Uchiha acaba de despertar su Sharingan. La fuerza de Itachi Uchiha pronto aumentará. Debes seguir esforzándote, o te alcanzará. Yami hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Y qué si tiene el Sharingan? ¿Acaso cree que puede superarme después de haber perdido contra mí? Imposible. Absolutamente imposible. Se pasará el resto de su vida persiguiéndome. El ojo de Danzou se contrajo. ¿De dónde surgió la personalidad arrogante del nieto? ¿No debería ser más como él mismo, reservado, cauto, un anciano astuto? Danzou quería advertirle sobre el terror del Mangekyou Sharingan, pero ese no era ni el momento ni el lugar para hablar de esas cosas. En cambio, simplemente le indicó a Yami que lo esperara en casa esa noche, antes de partir apresuradamente en busca de Sarutobi Hiruzen. En el despacho del Hokage, Danzou ni siquiera se molestó en llamar. Empujó la puerta y entró. Hiruzen estaba de pie junto a la ventana, contemplando el pueblo. Deja de hacer esto. No hay nadie más aquí, se burló Danzou mientras se sentaba frente al escritorio del Hokage. No sé de qué estás hablando, respondió Hiruzen sin siquiera darse la vuelta. Un niño de 7 años, tú y yo sabemos en qué se convertirá en el futuro. Con Uchiha Shisui y ahora Uchiha Itachi, dime, Hiruzen, ¿sigue siendo esta nuestra Konoha, o se convertirá en la Konoha de los Uchiha? Los ojos de Hiruzen se oscurecieron y el silencio llenó la oficina. Un largo y profundo suspiro finalmente rompió el silencio. Danzou, la guerra aún no ha terminado. Necesitamos la fuerza del clan Uchiha. Danzou volvió a burlarse. Hiruzen, nunca cambias. Han pasado décadas y sigues estancado con las mismas viejas tácticas. Quieres tanto honor como resultados. Pero no pasa nada. Tu indecisión permite que la raíz crezca. Y un día, mis raíces atravesarán la tierra y se apoderarán de todo el árbol. Ya basta de hablar del clan Uchiha, dijo Danzou. Hablemos de Yami. Hiruzen volvió a sentarse, y su expresión se suavizó hasta convertirse en la del benevolente Hokage que proyectaba ante el público. Incluso con el talento de Uchiha Itachi, su Yami lo derrotó sin esfuerzo. Su dominio de las técnicas de elemento fuego y elemento viento es impresionante. La aguda vista de Hiruzen captó muchos detalles de la batalla de Yami. En general, un enfrentamiento de ninjutsu se determinaba por la producción de chakra y la habilidad en la transformación de la naturaleza. A juzgar por la magnitud del jutsu utilizado, Yami no gastó mucho chakra.
su estilo de fuego, técnica del dragón de fuego y su estilo de viento, gran ruptura, en conjunto, apenas superaron el coste de chakra de una gran bola de fuego. Sin embargo, había superado la técnica de la gran bola de fuego de Itachi y casi destruyó el muro de estilo tierra de Fugaku. Esto se debió exclusivamente a la transformación de la naturaleza. La calidad de la técnica fue excepcionalmente alta. Lo que más le gustó a Hiruzen fue el estilo de lucha de Yami. Ninjutsu combinado, ¿acaso no era esa su especialidad? Hiruzen no poseía ningún Kekkei Genkai ni utilizaba técnicas de liberación Yin-Yang. En cambio, dominaba las 5 liberaciones elementales, perfeccionando su transformación de la naturaleza hasta su límite absoluto y desarrollando una variedad de jutsus combinados. Si el momento hubiera sido más oportuno, Hiruzen podría haber golpeado la mesa con el puño, haberse puesto de pie y haber declarado la victoria. ¿Que ese chico es igualito a mí? Una vez que su ambición por descubrir talento se afianzó en raíz, se volvió imparable. Hiruzen finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Danzo, Yami es un talento excepcional. No puedes entrenarlo adecuadamente. Déjenme entrenarlo. Les garantizo que se convertirá en la columna vertebral de Konoha. Solo en tus sueños. La expresión de Danzo se contrajo de rabia mientras golpeaba la mesa con el puño. El fuerte impacto resonó fuera de la oficina. Yami es mi nieto. Yo mismo me ocuparé de su futuro. No interfieras con tu falsa benevolencia. Se conocían desde hacía décadas. Danzo comprendía los métodos de Hiruzen. Eso era lavado de cerebro. Si Yami caía en la trampa, se convertiría en uno de esos fanáticos de la voluntad de fuego, repitiendo sin cesar sobre el brillante futuro de Konoha. Eso era inaceptable. Hiruzen frunció el ceño. Danzo, tu naturaleza es demasiado oscura. Un talento como el de Yami no debería arruinarse por tu retorcida ideología. Todavía es un niño. Necesita la guía adecuada. Si se queda conmigo, le enseñaré a convertirse en un excelente ninja. Danzo se enfureció tanto que maldijo. Ninjas excelentes, ninguno de tus 3 discípulos se convirtió en mejor persona. Uno es un mujeriego, otro un jugador y el último un drogadicto. 2 de ellos incluso abandonaron Konoha, y esperas que te confíe a Yami. El rostro de Hiruzen se puso rojo. Las mentiras se pueden ignorar, pero la verdad dolió profundamente. Sus 3 discípulos fueron su mayor fracaso. Y Danzo había atacado precisamente su punto más débil. Y lo peor. Danzo había insultado su inteligencia. Durante años, Hiruzen siempre se había enorgullecido de ser más astuto que Danzo. Pero hoy, los papeles se han invertido. ¿De verdad no vas a entregarme a Yami?, preguntó Hiruzen. Hiruzen, soy su abuelo. Danzo, te vas a arrepentir de esto. Estallido. Hiruzen salió furioso de la oficina, dando un portazo. Solo se dio cuenta de lo que había sucedido cuando ya estaba a mitad del pasillo. Esperar. Esta es mi oficina. Danzo es quien debería irse. Al darse cuenta de esto, se giró rápidamente, abrió la puerta de un empujón y miró furiosamente a Danzo. Danzo. Esta es mi oficina. Tú eres el que debería irse. En su interior, Danzo intentaba no reírse. Durante años, siempre fue él quien salió furioso. Pero hoy, fue Hiruzen quien perdió los estribos. Por supuesto, Danzo aparentemente mantuvo la compostura, él siempre calculador líder de Ruth. Si se hubiera reído ahora, Hiruzen podría haber perdido la cabeza de verdad. No tienes que preocuparte por el futuro de Yami, dijo Danzo con calma mientras finalmente se ponía de pie para marcharse. Hiruzen suspiró profundamente. Él envidiaba a Danzo. Al menos Danzo tenía un nieto. Sin embargo, su propio hijo, Sarutobi Shinosuke, llevaba años casado pero aún no tenía hijos. Siempre viajando en misiones con su esposa, ¿y su hijo menor? Sigue soltero. No. Esto no podía continuar. Shinosuke, gritó Hiruzen. Instantes después, un agente de Ambu uniformado y con una máscara de perro entró en la oficina. Hiruzen fijó su mirada en él y dio una orden con un tono inequívoco. A partir de hoy, estás de permiso. Vete a casa y haz todo lo posible por darme un nieto. Hasta entonces, ni se te ocurra volver a la Ambu. Sarutobi Shinosuke. Capítulo 18. En una habitación privada del Hospital Konoha. Itachi había recuperado la conciencia. No había sufrido heridas graves, solo se había fracturado la muñeca al golpear a Yami. Se desmayó porque su cuerpo no pudo soportar el repentino aumento de poder mental provocado por el despertar del Sharingan. Fue un mecanismo natural de autoprotección. Tras descansar un rato, se despertó. En ese momento llegó Shisui. El día anterior, Shisui había oído hablar del duelo entre Itachi y Yami, pero de repente surgió una misión urgente. La completó a toda prisa y regresó rápidamente. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Corrió hasta el hospital de Konoha, solo para encontrar a Itachi acostado en la cama. Cuando Itachi abrió los ojos, lo primero que vio fueron 2 rostros familiares, ambos llenos de preocupación. Padre, hermano Shisui. Itachi, ¿estás despierto? Shisui sonrió. Hice todo lo posible por regresar corriendo, pero aún así llegué un paso tarde. Oí que fue un partido emocionante. No te desanimes, es normal perder contra Yami-kun. Si sigues intentándolo, seguro que algún día lo alcanzarás. Así es, asintió Uchiha Fugaku. Ganar o perder en esta etapa no importa.
Lo más importante es que despertaste el Sharingan. Solo eso ya es un logro extraordinario. Despertar el Sharingan a los 7 años era extremadamente raro en el periodo posterior al Sengoku. La última persona en lograrlo había sido el propio Shisui. Y Itachi era hasta 6 meses menor que Shisui en aquel momento. Como cabría esperar de su hijo. Sin embargo, a pesar de las palabras de aliento, Itachi permaneció en silencio, con un rostro bastante inexpresivo. Fugaku reflexionó sobre esto por un momento antes de salir de la habitación. Aunque su hijo solía ser tranquilo y maduro, Fugaku sabía que, en el fondo, Itachi seguía siendo un Uchiha, orgulloso y ambicioso. Perder contra un ninja ajeno al clan fue, sin duda, un duro golpe. No había nada más que pudiera decir. Quizás Shisui, que era más cercano en edad, podría hacerle comprender. Con la marcha de Fugaku, el ambiente en el barrio se volvió un poco más distendido. Al menos Itachi finalmente habló. Hermano Shisui, ¿le enseñaste a Chimura Yami la técnica del Shuriken del clan Uchiha y la técnica del parpadeo corporal? Shisui parpadeó, sorprendido. No se esperaba que esa fuera la primera pregunta de Itachi. Aún así, asintió. Sí. La expresión de Itachi cambió ligeramente. Se incorporó en la cama. Ya que eres su profesor, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Shisui esbozó una sonrisa irónica. No respondió. Simplemente negó con la cabeza. Itachi apretó los puños. Ahora que he despertado el Sharingan, ¿aún así no tengo ninguna posibilidad de ganar? Con el Sharingan, su fuerza mental aumentó drásticamente. Y dado que el chakra es una combinación de energía física y mental, sus reservas generales de chakra también mejoraron. Itachi incluso quería desafiar a Yami de nuevo. Aún así, ¿Shisui seguía creyendo que iba a perder? Itachi. Shisui suspiró. El Sharingan no es omnipotente. Al notar la obstinada determinación en los ojos de Itachi, Shisui suavizó su voz. Acabas de despertar tu Sharingan. Todavía no lo dominas. Además, un Sharingan de un Tomoe no es tan poderoso, simplemente mejora la percepción. Incluso sin el Sharingan, la visión dinámica de Yami ya es aterradora. Aún así no tienes ninguna posibilidad de ganar. Los ojos de Itachi se oscurecieron. ¿De verdad Chimura Yami es tan fuerte? A los 4 años, acompañó a su padre al campo de batalla y mató a ninjas enemigos con sus propias manos. ¿Y Chimura Yami? Un heredero malcriado del clan, conocido por vagar por el pueblo, comiendo y bebiendo en restaurantes sin pagar. Sí, sin pagar nada. Pero aún así, Shisui seguía pensando que Itachi no sería capaz de ganar. Itachi. Shisui lo miró fijamente y habló en tono serio. Yami-kun da mucho más miedo de lo que te imaginas. Y, para ser sincero, no tengo nada más que enseñarte. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par, incrédulo. Eso es imposible. Para Itachi, Shisui era el ninja más fuerte que conocía, incluso más fuerte que su padre. Shisui dominaba numerosas técnicas de ninjutsu, era un prodigio del taijutsu y poseía el Sharingan de 3 Tomoe más poderoso. Y aún así, afirmó que ya no estaba capacitado para enseñar a Yami. Si ni siquiera Shisui estaba cualificado, ¿quién lo estaba en el pueblo? ¿El Hokage? No es que la fuerza de Yami-kun haya superado la mía, aclaró Shisui. Es su talento y su rapidez de aprendizaje. Hay cosas que probablemente no debería contarte. Pero, como excepción, las compartiré contigo. No debes contárselo a nadie, ni siquiera al líder del clan Fugaku. El rostro de Shisui se tornó serio. Itachi se enderezó. Lo entiendo, Shisui. No se lo diré a nadie. Shisui exhaló. Aprende demasiado rápido. En tan solo una semana, dominó la técnica del Shuriken Uchiha. En tan solo un mes, aprendió todo mi ninjutsu de elemento fuego. Un mes después, había dominado por completo la técnica de vibración corporal. Después de 6 meses. En un duelo de kenjutsu puro, luchamos hasta que el resultado fue un empate. Desde ese día, nunca más volví a darle clase. Yami no necesita habilidades ni jutsus. Solo necesita tiempo para evolucionar. Silencio. ¿Sabe Chimura Yami manejar la espada? La voz de Itachi era hueca. Sabía lo poderoso que era el kenjutsu de Shisui. Mediante la técnica del parpadeo corporal y el genjutsu, Shisui podía eliminar a un enemigo de un solo golpe. Pero, ¿le fue bien a Yami? No. Shisui lo corrigió. La esgrima no es algo que solo conozca. Esa es tu arma más poderosa. Silencio absoluto. Itachi permaneció inmóvil. ¿Esto significa que ni siquiera merecía que Yami lo tomara en serio? Shisui observó su expresión y suspiró. Itachi tenía un talento extraordinario. Entre sus compañeros, nadie se le comparaba. Pero el destino lo colocó en la misma generación que Chimura Yami. Afortunadamente, gracias al Sharingan, Itachi aún tenía esperanzas de alcanzarlo. Tras un largo silencio, al ver que Itachi finalmente lo había asimilado todo, Shisui volvió a hablar. Itachi, aunque hayas despertado el Sharingan, hay algo muy importante que debes recordar. Su voz era más seria que antes. Itachi frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Shisui sostuvo su mirada. Hasta que tu cuerpo esté completamente desarrollado. Utiliza el Sharingan lo menos posible. De lo contrario, esto causará daños irreversibles a tu cuerpo. En otra parte del pueblo. En un campo tranquilo y cubierto de hierba, 2 figuras yacían una al lado de la otra, contemplando el cielo.
El joven murmuró en voz baja. Sinceramente, despertar el Sharingan demasiado pronto no es necesariamente algo bueno. Capítulo 19. ¿Por qué? Preguntó Izumi, curiosa. Ella también había estado presente en el duelo esa mañana. Sin embargo, al ver a tantos Jounin e incluso al Hokage presentes, dudó en acercarse y, en cambio, se escondió bajo un gran árbol, observando en silencio desde lejos. Los dos hablaban del despertar del Sharingan de Itachi, e Izumi hablaba con clara envidia. Para cualquier Uchiha, despertar el Sharingan siempre ha sido un hito importante. Pero al mirar a Chimura Yami, parecía que ella no lo consideraba algo bueno. Porque aún es muy pronto, respondió Yami, extendiendo la mano para alborotar el suave cabello negro de Izumi. Izumi se había estado dejando crecer el cabello desde niña, era largo, liso y tenía una textura maravillosa. Izumi hizo un puchero y apartó la mano de Yami de un manotazo. Esa mañana había dedicado muchísimo tiempo a cuidar su cabello, y en un instante, se arruinó. Yami soltó una risita y continuó explicando, despertar el Sharingan tiene muchos beneficios, pero aún somos niños. Nuestros cuerpos todavía no están completamente desarrollados y estamos en un periodo de rápido crecimiento. Si el Sharingan se activa demasiado pronto, altera el equilibrio entre la mente y el cuerpo, sometiendo a nuestro organismo a un esfuerzo innecesario. Su uso excesivo puede acarrear graves consecuencias, incluyendo enfermedades. Yami sospechaba firmemente que la frágil salud de Uchiha Itachi en el futuro estaba directamente relacionada con el despertar prematuro del Sharingan, posteriormente, del Mangekyou Sharingan. Las células humanas en este mundo eran 3 veces más activas que en sus vidas anteriores, lo que conllevaba un desarrollo más rápido, pero aún así, despertar el Sharingan a los 6 o 7 años era simplemente demasiado extremo. Era una sobrecarga innegable. Durante su estancia en la Academia Ninja, Yami observó que Itachi era bastante fuerte y no parecía enfermizo en absoluto. Seguramente, de niño, no comprendió la importancia de preservar la capacidad de sus alumnos, por lo que la utilizó de forma imprudente y pagó las consecuencias al hacerse mayor. Al oír sus serias palabras, Izumi retrocedió ligeramente, encogiéndose hasta convertirse en una pequeña bola. Su envidia hacia Uchiha Itachi se desvaneció al instante. Entonces le volvió la curiosidad. Yami, ¿cómo sabes tanto? Los ancianos del clan nunca mencionaron nada parecido. De hecho, siempre nos dicen que despertemos nuestro Sharingan lo antes posible. Chimura Yami respondió con calma, porque mi padre lo dijo. Él es el consejero del Hokage, él sabe cosas. Lo entiendo, dijo Izumi, asintiendo como si todo tuviera perfecto sentido. Al cabo de un rato, llegó la hora del almuerzo. Yami llevó a Izumi al famoso restaurante Ichiraku Ramen en Konoha. ¿Otsutsuki Ichiraku? Eso era solo una broma. Teuchi era simplemente un anciano común y corriente que preparaba ramen. Bueno, llamarlo anciano quizás no sea del todo exacto, ya que habían pasado más de 10 años antes de que comenzara la historia principal. Como mucho, tendría poco más de 30 años. Pero sus habilidades culinarias eran verdaderamente de primera categoría. Los clanes Chimura y Uchiha eran clientes habituales de Ichiraku Ramen. Yami siempre pedía un tazón grande de ramen chasu con 2 croquetas adicionales. Izumi, que tenía mucho menos apetito, se habría conformado con un tazón de tamaño normal. Pero esta vez, Yami notó algo interesante. Una niña de su misma edad estaba en la cocina, amasando la masa a mano. Mientras añadía agua, la vertía con cuidado, poco a poco, con miedo de añadir demasiada. Teuchi, al darse la vuelta sin querer, notó que Yami observaba a su hija. Sonriendo, la presentó, esta es mi hija, Ayame. No tiene el talento para ser ninja como ustedes dos, así que no asistió a la academia. En cambio, está aprendiendo el oficio familiar aquí en la tienda. Ayame se escondió tímidamente detrás de Teuchi, asintiendo levemente a Yami e Izumi. En su mente, pensaba, este chico es realmente guapo. Lo cierto es que los padres de Yami tenían una genética excelente. Su madre tenía un rostro ovalado clásico. En cuanto a su padre, no te dejes engañar por la apariencia actual de Danzou, su rostro, que parece un campo de batalla, es el resultado de innumerables heridas. En su juventud, había sido uno de los chicos más guapos de los pueblos vecinos. Incluso era capaz de hacer sonrojar a Tsunade y Shizune. Como era de esperar, el padre de Yami era bastante guapo. Con las mejores características de ambos padres, optimizadas y refinadas, Yami estaba destinado a ser un desastre andante cuando creciera. Tras terminar de comer, Yami acompañó a Izumi de vuelta al complejo Uchiha antes de dirigirse a casa para reflexionar sobre los logros del día. Derrotar a Itachi de forma tan contundente le reportó grandes beneficios, sobre todo porque la mayoría de los espectadores eran ninjas jonin de élite o de alto rango. La fuerte impresión que causaron en él se tradujo en valiosas recompensas. El anfitrión ha establecido un vínculo con Gekko Hayate. Recompensa: 3 chakras Chunin estándar. El anfitrión ha establecido un vínculo con Sarutobi Shinosuke. Recompensa: transformación de la naturaleza del chakra de fuego, excelente, punto. El anfitrión ha establecido un vínculo con Raido Namiasi. Recompensa: talento de ninjutsu espacial, 1 de 3, punto. Más de 10 personas estuvieron presentes como espectadores, cada una aportando premios de la primera fase. Pero la más valiosa era, sin duda, la habilidad de ninjutsu espacial. Este era el segundo fragmento de habilidad espacial que había obtenido. El primer fragmento, que también fue un tercero, llegó como recompensa de segunda fase por su vínculo con Uchiha Izumi. Raido Namiasi.
Shimura Yami recordó que era un Jounin especial en la aldea, conocido por servir como uno de los guardaespaldas personales del cuarto Hokage, junto con Shirano y Genma e Ibashi Tatami. Los tres fueron capaces de activar conjuntamente la formación del dios del trueno volador, por lo que tenía sentido que él poseyera talento espacial. Aún así, Yami se sorprendió al recibir una recompensa relacionada con el espacio en la primera etapa de su vínculo. Parecía que hoy era realmente su día de suerte. Con tan solo un fragmento más, finalmente podría intentar la técnica del dios del trueno volador. Sin el poder de los 6 caminos, casi nadie podría amenazar a un ninja que dominara al dios del trueno volador, excepto mediante contramedidas muy específicas. Panel de estado. Nombre, Shimura Yami. Sexo, masculino. Edad, 7 años. Fecha de nacimiento, 1 de abril del año 46, calendario de Konoha. Atributos de los chakras: fuego, supremo, viento, supremo, tierra, genio, agua, genio, trueno, genio, yin, genio, yang, genio. Chakras totales: 5 cartas, una carta igual a 5 chakras Jounin estándar. Talento de control de chakras, genio. Valoración, nivel Jounin con algunas debilidades, concéntrate en explotar tus puntos fuertes en combate. Yami estaba admirando el impresionante panel de estado que había construido durante el último año cuando se oyó un ruido repentino en la puerta. Danzo entró al patio, sosteniendo en su mano una banda protectora ninja para la frente. Capítulo 20. Yami, felicidades. Danzo le entregó el pañuelo a las pequeñas manos de Yami, con una sonrisa inmutable desde que entró en la habitación. A partir de hoy, eres oficialmente un ninja. Danzo lo animó: aunque no eres el chunin más joven, los tiempos han cambiado. Tienes el potencial para convertirte en el Jounin más joven de la aldea. Sigue esforzándote. El Jounin más joven en la historia de Konoha fue Atake Kakashi, quien alcanzó ese rango con tan solo 12 años. Sin embargo, Yami tenía tanto el talento como la experiencia para superarlo. Yami sostenía la diadema de Konoha, preguntándose dónde ponérsela. Su frente no era particularmente ancha, así que no quería ponerse el sombrero y estropear su aspecto. En ese preciso instante, el mensaje del sistema se activó, justo a tiempo. El anfitrión estableció un vínculo con la aldea de Konoha, adquirió estatus organizacional, JNIN, y obtuvo el estatus especial, apoyado por un gran árbol. De efecto, en la Tierra del Fuego, la velocidad de entrenamiento aumenta un 20% y la velocidad de recuperación de chakra aumenta un 20%. El efecto se intensifica a medida que se avanza de nivel. Enhorabuena, anfitrión/anfitriona, por convertirte en JNIN de Konoha y alcanzar la primera etapa de amor maternal. Deseas reclamar tu recompensa. Nota: las recompensas caducan a las 24 horas. Aún no. Yami respondió en silencio para sí mismo, miró a Danzo y sonrió. Viejo, ¿qué ventaja tiene ser el Jounin más joven? Si tengo alguna meta, debería ser convertirme en el Hokage más joven. Originalmente, no le importaban mucho las afiliaciones formales. Como verdadero príncipe de Konoha, ni siquiera los Jounin se atreverían a actuar con arrogancia a su alrededor, para no convertirse en objetivos de Danzo. Pero al recibir la notificación del sistema, Yami cambió de posición inmediatamente. En este mundo, nadie era completamente digno de confianza, solo su propia fuerza era verdaderamente infalible. Excelente. Y el único ojo de Danzo brilló con entusiasmo. Tienes ambición, como se espera de mi nieto. El puesto de Hokage debería haber pertenecido a nuestro clan Shimura. No te preocupes, me convertiré en Hokage lo antes posible para allanarte el camino. Danzo calculó que aún podría trabajar 20 años más. Para entonces, Yami tendría menos de 30 años, estaría en la cima de su carrera, la edad ideal para asumir el puesto de Hokage. Así que Yami tendría hijos y nietos. Con la preparación adecuada, quizás el cargo de Hokage podría volverse hereditario, al igual que el de Daimyo. Este pensamiento encendió una llama en el corazón de Danzo, haciéndole desear derrocar a Sarutobi Hiruzen de inmediato. Pero eso era solo una fantasía. Por ahora, el asunto más urgente era organizar los próximos pasos de Yami. Danzo reprimió su entusiasmo y habló en tono serio. Ahora que eres un JNIN, la tradición de Konoha dicta que se te debe asignar un instructor Jounin y 2 compañeros de equipo. Pero vuestra situación, y la de Uchiha Itachi, es única. Solo vosotros 2 os graduasteis antes de tiempo, y todos los equipos para los graduados de este año ya están formados. No me aliaré con Uchiha Itachi. Yami sacudió la cabeza inmediatamente como si fuera un sonajero. Eso sería un desastre. En la línea temporal original, Uchiha Itachi había despertado su Sharingan un año después, y el detonante había sido la muerte de su compañero de equipo. Así que no te vas a unir a él. Danzo asintió levemente. Deja que Hiruzen se encargue de Uchiha Itachi. Tú entrenarás en la raíz durante un tiempo, y yo me encargaré más adelante de conseguirte un instructor Jounin y compañeros de equipo. Me parece bien. Yami aceptó sin dudarlo. Era la oportunidad perfecta para acumular recompensas de los miembros Root. Tras ultimar el plan, Yami y Danzo cenaron juntos. Más tarde, con una excusa, Yami se retiró a su habitación para recibir su recompensa. Fue una lástima que el sistema solo diera un plazo de 24 horas. De lo contrario, habría acumulado todos sus atributos y los habría maximizado antes de reclamarlos, lo que podría haber provocado que todo colapsara de golpe. ¿Y cuál fue el punto de quiebre? Como mínimo, significaba estar al mismo nivel que Senju Hachirama y Uchiha Madara.
Lamentablemente, el sistema estaba muy bien diseñado y no permitía este tipo de explotación. De hecho, Yami había considerado quedarse en la academia hasta maximizar todos sus atributos antes de marcharse, pero tras mucha reflexión, descartó la idea. No podía limitarse únicamente por el efecto de un solo talento. En la academia había poca gente con la que interactuar. Solo al entrar en el mundo real como ninja podría realmente establecer conexiones y perfeccionar sus habilidades. Por eso decidió graduarse ahora. ¿Qué importancia tenía el talento? Con suficiente esfuerzo, aún podía llegar al límite. Sistema, reclama las recompensas. Yami murmuró algo para sí mismo. El sistema no respondió, no era particularmente inteligente, ya que solo era capaz de responder preguntas básicas relacionadas con las reglas. En cambio, las recompensas se distribuyeron discretamente. Una oleada de calor se extendió por el cuerpo de Yami. Su actividad celular y la vitalidad de sus chakras aumentaron hasta alcanzar un nivel absoluto. Y su chakra total comenzó a aumentar rápidamente. Al revisar el panel de control del sistema, observó que las cifras aumentaban. 5,2 cartas. 5,7 cartas. 6,2 cartas. 6,5 cartas. 7 cartas. Después de unos 10 minutos, el número finalmente se estabilizó en 9 cartas. Sin embargo, en sus talentos especiales, su linaje Senju, débil, subdesarrollado, había cambiado al linaje Senju, normal. Pero en cuanto a la liberación de la madera, no quedaba rastro de ello. Mucha gente creía erróneamente que la técnica de liberación de madera y el linaje Senju estaban intrínsecamente ligados. Pero en realidad, esto no era cierto. Los Senju eran los Senju, y la liberación de madera era la liberación de madera. A lo largo de miles de años de historia, el único ninja que despertó de forma natural el estilo madera fue Senju Hachirama. Incluso la posibilidad de que el sabio de los 6 senderos utilizara la técnica de liberación de madera era discutible. No era el clan Senju el que era especial, era el propio Hachirama. Nadie sabía con exactitud cómo ese monstruo había creado un Kekkei Genkai tan absurdo, uno que incluso estaba conectado al mismísimo árbol divino. De repente, un dolor agudo atravesó los ojos de Yami, lo que provocó que instintivamente se los cubriera con las manos. Un líquido tibio le corría por la cara. Cuando apartó las manos, vio rastros de lágrimas ensangrentadas que le manchaban los brazos. Y cuando volvió a abrir los ojos, las pupilas de Yami adquirieron un color rojo sangre intenso. En cada ojo había aparecido un único tomoe. Fin del video.